Muy bien, segundo bloque de hoy nos toca. Está con nosotros Ricardo Delgado, economista y presidente de la consultora analítica. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente, un placer. Bueno, dicen que el presidente va a relanzar el gobierno el viernes, ahí nomás, horas después que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunas medidas ya empezaron a trascender. Pero te hago un diagnóstico, ¿no? Bueno, primero dijo que el viernes empieza la guerra contra la inflación. Desde que asumió Alberto Fernández, 10 de diciembre del 2019 hasta la fecha, 27 meses, inflación acumulada 132,6. Te da un promedio de 3,6 por mes. Haces una comparación con el gobierno de Macri, que no fue bueno en ese tema, 75% en los primeros 27 meses. Cristina, en su segundo gobierno, primeros 27 meses, 76%. O sea, Alberto casi duplicó la inflación que tuvieron sus presidentes que lo precedieron en el mismo periodo. Tiene un problema que reconoce el presidente que hasta ahora no atendió, porque dice, recién el viernes me voy a ocupar de declarar la guerra de inflación y que si todavía mucha pelota no le dieron al tema. Da esa impresión y los resultados muestran que mucha pelota no le dieron. Pero ahora sí. Y comienzan yo lo hablaba recién con Ricardo López Murphy, empiezan a aparecer las políticas que se van a anunciar. Control de precios a negocios de cercanía, control de precios a cortes populares de la carne y de productos estacionales. Los productos estacionales subieron, Leandro, en este último el mes de febrero, las verduras 40, 50, 60%. Sí. Para eso va a crear un fideicomiso para controlar los productos estacionales y un fideicomiso para el trigo para controlar el precio de la harina. Y después este acuerdo de precios y salarios entre empresarios y sindicalistas. Te paso la pelota, ¿cómo lo ves? Bueno, primera reflexión es que la inflación es un fenómeno generalizado. No está focalizado o en algunos sectores o en algunos productos, por supuesto. Los alimentos son los que mayor impacto tienen, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los sectores de menores ingresos, que tienen una canasta de consumo muy ligada a los alimentos, y es un tema que hay que atender. Pero digo, desde el corte del peluquero, pasando por el colegio privado, o por el transporte, o por lo que es, digamos, la inflación es un fenómeno. Claro. De aumento generalizado de los precios. Primero hay que entender eso. Creo que el gobierno no termina de entender que es un fenómeno macroeconómico. Digo, como aumentan todos los precios más o menos al mismo ritmo a lo largo de una serie más o menos larga, es un fenómeno que hay que entender con herramientas macroeconómicas. Todo lo que vos me estás diciendo son instrumentos que pueden estar dentro de un programa que ataque el problema en su integralidad. Yo creo que eso no está... Me da la impresión que no va a estar... ¿Y qué consistiría ese programa que ataque la centralidad del problema de la inflación? A ver, ¿qué cosas no... Después te discuto el tema de control de precios, ¿no? Lo podemos discutir sí, aparte. Pero no tiene mucho... A ver, digamos, un control de precios y salarios, sí, digamos, o un acuerdo de precios y salarios, estos acuerdos de cúpula, digamos, con las diferentes entidades gremiales o empresarias, sirven en tanto y en cuanto haya consistencia en las herramientas macroeconómicas y, sobre todo, prerequisito fundamental, una firme decisión política de parte del gobierno. Y yo te diría, vos nombrabas las 3 últimas presidencias, sí, son 10 años. Claro. 10 años que tenemos este problema. En los últimos 4 se agudizó, se aceleró el problema. A vos sí la idea de un acuerdo político para construir una política de Estado. Tenemos claro. Yo, más que una guerra contra la inflación, plantearía un pacto contra la inflación. Necesitas voluntad política. Voluntad política. Un gobierno ordenado políticamente. Totalmente. Y un apoyo popular. Un apoyo popular. Te agrego algo que estaría faltando. Sí. Es liderazgo, bueno, claro, político o fortaleza política. Creo que Alberto no está en su mejor momento como para encabezar esto, ¿no? Exactamente. Me puedo equivocar, pero da la impresión. Exactamente. Y el problema que tenemos, porque uno en general tiende a comparar con otros momentos de inflaciones altas en la Argentina, que no fueron tan altas como estas, como en los 80 o finales de los 80, sí. Digo, el plan austral a mediados de los 80, en el momento en que se lanza el plan, teníamos inflaciones del 40% al mes. Hoy estamos en el 10% de eso. Cuando se lanza la convertibilidad veníamos de un 89-90 con inflaciones anuales del 3000%. ¿Se entiende? O sea, cuando se va Alfonsín, la inflación fue 175% en julio del 89, en un mes. Digo, son otras experiencias. Pero ahí hubo un convencimiento de que el tsunami era tan inminente que había que tomar medidas muy drásticas. Hoy a mí me da la impresión que la política toda está mirando como diciendo, bueno,
3, 4, 5% de inflación al mes y la podemos llevar, cuando en realidad estamos, no digo al borde de estos escenarios del 40% anual, Claro. de mensual, por supuesto que no estamos lejos de una hiperinflación, para decirlo en términos claros, pero estamos muy cerca de que la inflación se convierta en un monstruo todavía más complejo de desarmar el día que tengamos una inflación de 70, 80, 90% al año. Eso hace, y este es un punto no menor, que con esos niveles de inflación la economía no tenga capacidad alguna de crecimiento porque no hay manera de recuperar ingresos. Y pensemos además que con 70, 80, 90% de inflación, que no estamos en esos niveles todavía, pero estamos en un número que está empezando hoy con 6 en el año, digo, Sí, 60 y no, algo. no sé qué proyección hacen en tu consultora, pero ya hay 2 o 3 consultoras que están hablando de una inflación superior al 60% en el 2022. Nosotros estamos trabajando ya con esa hipótesis del 60% porque probablemente marzo y abril también sean muy malos en materia inflacionaria. Bueno, con lo cual- agregale el 9% subió el combustible, agregale los precios del aumento de las prepagas, los colegios privados. Ahora viene todo eso. Las tarifas que están programadas, el aumento de tarifas que están programadas, todo eso viene en estos próximos 2 o 3 meses. Y el acuerdo con el fondo, en los primeros 6, 9 meses, es inflacionario, porque vos tenés que ajustar el tipo de cambio, que quiero ver cómo va a hacer el Banco Central para ajustar el dólar a la inflación de febrero, a la inflación de marzo, a la inflación de abril. Eso va a realimentar también la inflación porque forma parte de los costos. Ese dólar forma parte de los costos de importaciones con los cuales se producen bienes en la Argentina. Entonces me parece que ahí hay un punto muy importante. Y digo, si saltamos de este 60% largo, vamos a estar cortando, si se quiere, le vamos a estar cortando la posibilidad a la economía por el lado del consumo de crecer. Y el consumo es el 70% del PBI. Digo, Claro. para entender esto, digo, no va a haber capacidad de que el ingreso le gane a la inflación. Por supuesto, los sectores que no tienen paritarias ya vienen muy rezagados, o sea, básicamente los sectores más vulnerables, y los sectores incluso formales, en blanco, que tienen negociaciones salariales, se les va a complicar, porque se van a adelantar, y va a haber, pero siempre vas corriendo de atrás. Eso te empieza a comer capacidad de crecimiento y finalmente el gobierno puede terminar en un 2023 con un crecimiento muy, muy, muy magro de cara a las elecciones, ¿no? Decías recién que el acuerdo en el FMI es inflacionario. Vamos a la hipótesis de que el gobierno cumple con todas las metas trimestrales, cumple con el programa. ¿Puede ser que ese acuerdo inflacionario, si se cumple en 2023, baja un poco la inflación? Es decir, que antes de estar bien, tenemos que estar mal en términos inflacionarios. Bueno, pero a ver, yo creo que lo primero que hay que decir son las cosas por su nombre. O sea, para atacar la inflación hay que, como decíamos antes, tomar la decisión política, ponerse frente a la cara, decirle a la sociedad que vamos a encarar un proceso de lucha contra la inflación de determinadas características, en donde vamos a financiar los gastos públicos de una determinada manera. Me parece que por eso hablo de pactos, una de las cuestiones centrales es sentar en la mesa que distribuye el gasto público a todos los que, de alguna manera, tienen una porción de ese gasto. Digo, los jubilados son una parte, que es la principal partida individual de gasto, pero también después tenés todos los movimientos sociales, sectores empresarios. Digo, hay una enorme... No, pero yo te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo le ajustás a los jubilados, a los movimientos sociales digo. con 45% Bueno, de pobreza? bueno, ahí vamos. Claro, digo, una jubilación mínima, que el 70 y digo. pico % de los jubilados cobran la mínima, Claro. te está alcanzando para 1/3 de la canasta básica del jubilado. Acordate que cuando asumió Alberto Fernández, la jubilación mínima alcanzaba para la mitad de la canasta básica, el 50%. Ahora está en 1/3. Exactamente. ¿Qué le podés pedir? No, yo no planteo, digamos, un recorte en esas áreas, para nada. Lo que estoy diciendo es que, de alguna manera, va a haber que encontrar acuerdos para que de esa torta, que se llama gasto público en la Sí. Argentina, bueno, cada sector sepa qué aporta, digamos, por cuánto tiempo y sabiendo qué aporta el otro. Esa es una manera de distribuir los Bueno, costos. el diputado Pablo Carro propuso ayer que el impuesto a la riqueza se extienda por 10 años y lo que se recaude vaya a pagar la deuda como una forma de cargar ahí el dinero que se necesita para afrontar los compromisos de deuda que tiene Argentina y utilizar el presupuesto, lo que se recauda por los otros impuestos corrientes, en el gasto público general. A ver, a mí me parece que la lógica de aumentar impuestos per se
no resuelve los problemas, porque son parches tras parche. Digo, de vuelta, si tenemos que plantear todos estos programas, el Plan Austral, la convertibilidad, incluyeron algunos impuestos de emergencia. ¿Sí? Que se quedaron. Algunos se quedaron, sí, es verdad, digamos. Por ejemplo, el IVA se quedó. El IVA venía por unos meses en el 93. ¿Cuándo fue? El 18 al 20, del 92, 93. 92, del 18 al 21 y se quedó. Del 18 al 21 y se quedó en 21, exactamente. Sí. Bueno, digo, pero es cierto que, digamos, es difícil después retrotraer, bajar esas alícuotas. Pero, digo, me parece importante señalar el hecho de que no vamos a ir resolviendo los problemas de a uno. No es con cada sector individualmente que el gobierno tiene que tratar. Tiene que juntar y coordinar y articular una mesa que, a mi juicio, está muy lejos por propios defectos, si se quiere, de origen del propio gobierno, porque no hay convencimiento, porque el diagnóstico es vayamos a controlar a algunos formadores de precios cuando el peluquero o el colegio privado no forman ningún precio y esos precios también aumentan. El programa con el FMI pone metas para reducir el déficit fiscal y estipula que tiene que reducirse la emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional. ¿Vos creés que esas dos cosas no alcanzan o hay que profundizarlas para bajar la inflación? Esas cosas tienen que estar, sin duda, en un programa antiinflacionario, claramente. Hay que tener una visión lo más pragmática posible del problema. Esto no es solamente con ortodoxia, diciendo, y no voy a hablar de López Murphy, que lo escuchaba porque no está, pero diciendo que el problema de la inflación en Argentina sea solamente un fenómeno monetario. Digamos, de hecho, hubo momentos en la época de Macri donde la base monetaria no crecía o la oferta monetaria no crecía y tuvimos más del 50% de inflación en el 18 y el 19. Digo, hay otros factores, pero digo, más allá de eso... Dentro de esos factores, perdón que te interrumpa, Ricardo, para poner blanco sobre oscuro, dentro de esos factores, ¿hay responsabilidad de los formadores de precios como visualiza el gobierno, que ahí está el problema? Lo que uno ve es que hubo recomposición de márgenes empresariales entre el 2020 y el 2021. La pandemia de alguna manera hizo que muchos sectores prefirieran aumentar precios textiles, por vendiendo menos. Textiles, por ejemplo. Exactamente. O sea, con menos cantidad aumentaban precios y en el P por Q, digamos, el ingreso les servía como ¿se entiende, no? Eso es verdad y ahí hay que pensar algunas... Pero entonces ahí había un gobierno, se le escapó la tortuga al gobierno también, ¿no? Totalmente. De alguna manera. Totalmente. Bueno, cuando uno dice eso y ve la distribución del ingreso en la Argentina empeoró notablemente. Totalmente, sí. O sea, hace 5 años la distribución era 50-50 entre el capital y el trabajo, hoy es 60-40. 60 el capital, 40% el trabajo. Básicamente, estos fenómenos de ajuste, estos procesos, la inflación es un ajuste también. Lo pagan básicamente los asalariados, los que perciben pesos fijos todos los meses. Y esto es, desde que el mundo es mundo, es así. Entonces, me parece que es cierto que hay que atravesar, por lo menos en un periodo de 6 meses, en un programa antiinflacionario, una etapa dura, difícil, de contención, de ajustes, llamémoslo como querramos, pero después uno puede empezar a ver el horizonte. Lo que hoy no estamos viendo es eso, justamente. Nadie nos dice hacia dónde estamos yendo. Es cierto que hay en el acuerdo con el fondo algunas medidas de corte más ortodoxo, como las fiscales y monetarias, que son necesarias, pero sigue faltando el abordaje integral, el abordaje general y sobre todo una comunicación del gobierno convincente para que los distintos actores crean en el programa. ¿Vos crees que, bueno, ahí te meto más en el terreno de la política, pero crees que un gobierno que está compuesto por un frente político, el Frente de Todos, que tiene una división notoria, incluso algunos están empezando a pensar que el kirchnerismo duro, que es en definitiva el núcleo duro que le aportó, que lo llevó a Alberto a la presidencia, se está despegando de Alberto, ¿está en condiciones políticas de convocar un acuerdo de precios, salario, empresario, dirigentes gremiales, organizaciones gremiales y convencer a la sociedad de eso? A ver, no es el mejor momento. No es el mejor momento, pero es cierto que los fenómenos inflacionarios terminan minando siempre la capacidad política de los gobiernos. Alfonsín lo hizo. Alfonsín venía muy castigado en el año 84, digamos, ni bien asume. Rápidamente Alfonsín tiene graves problemas, bueno, asume con graves problemas, con una herencia monstruosa que deja la dictadura, pero digo, más allá de eso, las cuestiones económicas le explotan. Y logran en el 85 y por un año establecer un programa
porque habló de frente, porque yo, insisto, creo que la comunicación en materia de política económica no es un tema menor. Se lo subestima siempre, pero me parece que a la gente hay que hablarle de frente. ¿Fue cuando Alfonsín habló de economía de guerra? Fue cuando Alfonsín habló de economía de guerra, exactamente. Ese fue el discurso previo al lanzamiento del Plan Austral. Vos fijate, esto fue antes de las elecciones del 85. Esto fue en junio del 85 y las elecciones fueron en octubre. Y le fue bien en las elecciones. Muy bien le fue, claro, porque bajó muy rápidamente la inflación. A ver, había una demanda social de que la inflación al 30, 40 al mes era invivible, era imposible. Pero, digamos, era Alfonsín, el líder de la democracia, venía de ganar con el 50%, de derrotar al peronismo. Era un momento político distinto, ¿no? Particular, sí, sin duda, claramente. Yo creo que hoy el gobierno tiene muchas debilidades, pero creo que sería inteligente y creo que incluso hasta políticamente útil abrirse, convocar a diferentes sectores, decir, señores, tenemos este problema, abrirse a la oposición. Bueno, y va a generarle a la oposición, bueno, el brete de decir, ¿y ahora qué hacemos? Va a ser el abrazo de Alfonsín con Cafiero, para repetir esto, ¿no? Me la dejás picando y le traslado la pelota a mi amigo Leandro Dario, que es un buen analista político. ¿Lo ves a Alberto despegándose del kirchnerismo duro y acercándose a la oposición y decir, armemos algo juntos? No electoral, pero sí, armemos 4 o 5 ideas para ordenar la economía. Entre el año pasado y tuvo varias oportunidades para hacerlo y no lo hizo nunca. Tuvo la carta de Cristina post derrota de las PASO, donde le renunciaron los ministros, no lo hizo. Hubo una reunión en Casa Rosada en la cual muchos de sus asesores, muchos de sus ministros más cercanos le decían romper y los gobernadores y la CGT lo bancaban supuestamente para romper. Él no quiso romper y ahora tampoco. Frente a este tema del FMI, cuando la Cámpora, o por lo menos Andrés Larroque, dice el gobierno, aturde el silencio del gobierno ante el piedrazo a la oficina de Cristina, no rompe Alberto. Pese a que la Cámpora se percibe fuera del gobierno, discursivamente lo dicen. O sea, no lo ves con uña de guitarrero. Por ahora no tenemos la bola de cristal, pero por ahora no. Bueno, ahí está el grave problema, ¿no? Porque también hay que decirlo, nuestros televidentes nos miran y te escuchan a vos, Ricardo, que sos un gran economista, que sos un buen docente, muy claro, muy didáctico a la hora de explicar, que también hay una composición de este problema que tiene que ver mucho la política, más allá de los números y las estrategias. Es que la economía es básicamente economía política. Las decisiones económicas son finalmente decisiones políticas, o en su concepción son políticas. Sí. Digamos, de vuelta, el diagnóstico, ¿por qué tenemos esta inflación? Porque no hemos acertado en los diagnósticos para resolver el problema. Hace 10 años que tenemos inflación alta en la Argentina. Nos hemos acostumbrado. Entonces, por eso hay que repensar entre todos, no solamente Alberto Fernández y el gobierno, o un sector del gobierno, toda la clase política, los actores del poder, digamos, el sector empresario, los sindicatos, los movimientos sociales, todos tienen que pensar qué aporte pueden hacer en estos años que vienen, porque si no la inflación es como el agua, va creciendo, se mete siempre por alguna endija y el problema lo vamos a seguir acumulando y como bien vos decías, hoy tenemos 40% de pobres. Entonces, los errores en materia de política económica y en materia de política de lucha contra la inflación... Genera más pobreza. Claro, genera más pobreza. La última cortita, porque me quedó picando el tema. Dijiste, bueno, podría funcionar el control de precios, creo que dijiste eso, si hay un acuerdo, un montón de cuestiones más. Nunca funcionó el control de precios. No, pueden ser mecanismos paliativos, transitorios, para atender algunas realidades como las de los alimentos. Todo esto que vos me decís podría estar dentro de un programa, pero eso es un capítulo. Es un capítulo no solo. Es todo. Claro, transitorio, sentarse con los sindicatos y decir, señores, vamos a hacer un programa de acá a 2 años, los aumentos salariales van a ser estos. Ir dando señales hacia adelante a la sociedad de que la inflación va a ir empezando a descender. Si no sabés cuál va a ser la inflación mañana, te vas a tratar de proteger, de cubrir, y entonces si podés pedir más, por tu salario vas a pedir más, es natural. Sí. Si podés aumentar el alquiler, más lo vas a aumentar, porque es natural. Entonces lo que hace falta, a mi juicio, insisto, es la señal, darle a la sociedad hacia dónde va a ir la meta de inflación.
Y ese me parece que también es el gran somos desafío. Argentina y hay experiencia. La historia Sí. nos dice que cuando se logró a través de un acuerdo salario retener, concentrar y congelar la economía, terminamos en el Rodrigazo. Después de la convertibilidad que había derrotado, parecía para siempre la inflación, terminamos en la crisis del 2002. Digamos, Son momentos, esa desconfianza va a estar son siempre. instrumentos y momentos históricos distintos, coincido, diferentes, pero me da la impresión que todavía sigue habiendo una ventana de oportunidad para que el gobierno la use, pero el que tiene obviamente que mover la pelota e iniciar el partido es el gobierno, y ojalá que lo hagan en el buen sentido. Gracias, Ricardo. Muchísimas Un gracias gusto a ustedes. tenerte en Un el programa. gustazo. Vamos a ir a un breve corte, el último, y a la vuelta con Leandro Dario analizamos el día 21 de la guerra después de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya volvemos.